Qué bueno, estamos listos para recibir la palabra. Siempre le damos lugar al Espíritu Santo. Jesús le dio lugar al Espíritu Santo. Los apóstoles aprendieron a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. El Señor le dijo a Pedro: tú antes ibas donde querías, ahora vas a ir donde el viento te lleve. ¿Ves? Así es que cuando aceptamos a Jesús ya comenzamos a caminar diferentes. Comenzamos a hablar diferentes. Quiero hablar con respecto a la sanidad. Y de repente puede haber personas que estén enfermas, no lo sé. Creemos que la sanidad, los milagros, son muy sencillos cuando vienen a nuestra vida. Atentos a la palabra. Yo predico y ustedes después predican. Entonces la sanidad y los milagros vienen. A veces pensamos que un cáncer Dios no lo puede sanar, pero sí te puede sanar un resfrío, que es más fácil sanarlo. Un cáncer no te puede sanar, es muy difícil que te sane un cáncer. Hay testimonios de que hay personas que estaban listos para irse a la otra vida, cuando de repente escucharon, ¿no?, que la familia le decía hay que mandar ya a hacer el ataúd, o que hay la capilla ardiente, ¿no?, y tantas cosas. Y al final de cuentas, estas personas se levantaron dejando sorprendidos a los médicos, a la ciencia médica, a todos sorprendidos, y declarando de que un milagro aconteció en su vida. Así es que los milagros se suceden. Un día estaba un hombre llamado Jairo, un principal de una sinagoga. Conocía bien las escrituras, porque él se llenaban de las escrituras. Así es que ahora tenía una única hija de 12 años que estaba muriéndose, estaba enferma. ¿Quién no ama a sus hijos? Así tengas 4 hijos, no quiere que ni uno de ellos parta. Mira, y otro le dice: bien, te quedarán 3 o te quedarán 2, pero si tienes una o uno, el asunto es más terrible. Había tanto dolor, tanto sufrimiento. Ese hombre no le importó y fue a buscar a Jesús. Él creía que Jesús podía hacer un milagro. A sus oídos habían llegado que los milagros estaban realizándose donde él iba, que los ciegos estaban viendo, que los cojos estaban caminando, que los muertos estaban resucitando, que las personas en el pecado estaban siendo liberadas, que demonios estaban saliendo de la gente. Así que él escuchó esto y dijo: wow, esto creo que es importante. Y la fe viene por el oír, y 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 el oír, la palabra de Dios. Así que fue a buscar a Jesús, fue a buscar a la persona correcta, buscar un milagro, buscar una sanidad, buscar una liberación. Y si alguien va a Jesús, está buscando a la persona correcta. ¿Cuánto un fuerte amén por eso? No busques al hechicero, no busques al cartomántico, a la quiromancia, al santero. No busques a ellos. No lo busques, busca al Señor, busca a Jesús. Y cuando encontramos a Jesús, tenemos la respuesta. Cuando llegó a aquella casa, o antes de llegar a aquella casa, Jesús hizo un tremendo milagro en una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Flujo de sangre, imagínate, una regla es tan tediosa para una mujer de 6 días, 7 días de flujo de sangre, de menstruación. Y mira cómo queda una mujer, a veces débiles, pero tantos años de flujo de sangre. Posiblemente sea un cáncer, tantos años. Esa mujer estaba desesperada. Quizás sea casada y su esposo no podía ni tocarla. Imagínense, una mujer con flujo de sangre en un pueblo judío que tenía leyes. Era para que ella saliera de su casa porque tenía flujo de sangre. Aún la ley con la mujer que estaba menstruando no tenía que estar en casa. Miren, imagínense. Sin embargo, esta mujer no sé qué hacía en casa, pero salió a buscar a Jesús. Había una turba, tremenda cantidad de personas. Y fue y tocó el borde del manto. No tocó el manto en sí, sino el borde, el zigzag, donde están los flecos. Y Jesús volteó y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Un apóstol le dijo como en forma burlona: ¿por qué pregunta quién te ha tocado si multitudes de personas aprietan y te tocan? Así que Jesús definió rápidamente quién le había tocado con fe, quién había ido a acercarse con tremenda fe esperando recibir algo. Miren, Jesús volteó y le dijo: alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder, y un poder sanador. Y la mujer no pudo más y tuvo que decirle: yo te toqué.
¿Y por qué me has tocado? Yo tenía flujo de sangre, 12 años, había gastado en médico todo cuanto yo tenía. Por ni un médico había sido sanada, antes me había ido peor. Como quiso decirle, pero yo creí que tú podías sanarme. Yo creí que si yo te tocaba a ti, al sanador, al Hijo de Dios, podía recibir un milagro. Y recibió el milagro. Mírenlo a Jairo, desesperado. Esta mujer tiene más edad. Esta mujer ha vivido, pero mi hija no. Mi hija tiene 12 años, se está muriendo. Se había demorado. Él quería que vaya urgente, era una emergencia. Es como cuando un auto llega a la emergencia, al hospital, yéndose en sentido contrario, yéndose con la luz roja, pasándose todo, porque hay alguien en peligro. ¿Y sabe lo que sucedió? Los criados habían tocado a aquella niña. La niña estaba fría, no respiraba. Así que ellos optaron por creer lo que vieron y dijeron: Jairo, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Él quizá por su mente se le pasaría: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que detener? ¿Por qué tuvo que detenerse en el camino? Pero Jesús es Jesús. Él puede hacer un milagro a la distancia. Él puede hacer un milagro, hermano, llevando prendas a otra persona de acuerdo a la Escritura, y las personas son sanadas. Está muerta, no moleste más al maestro. Ya no la moleste, ya murió, no hay solución, ya no hay solución al problema, ya no hay ningún tipo de solución. La mujer tampoco tenía solución, había gastado todo cuanto tenía. Ningún médico pudo haberla sanado. Por eso que siempre digo que cuando la ciencia te dice yo no puedo, entonces Jesús te dice: déjame, hoy quiero empezar yo en tu vida. Hoy quiero comenzar a sanarte, hoy quiero hacer un milagro en tu vida. Quizás no tienes una enfermedad física, pero hay una enfermedad más terrible que la física, que es el cáncer del pecado. Y Jesús le dijo que está muerta. Sí, está muerta. Y Jesús habló para mucha gente una locura. ¿Saben lo que le dijo? No, ella está dormida. Y todo repita conmigo: está dormida. Imagínate que alguien te contradiga a ti algo que tú estás viendo en el ámbito natural. La estoy tocando, está fría, no respira, ya no habla, está tiesa. Y Jesús le dijo: está dormida. Entonces nunca digas que Dios puede sanar solamente un resfrío y no una enfermedad mortal o un cáncer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él puede curar a un drogadicto de 20 años de drogadicto, y puede curar a uno que tenga unos meses de drogadicto. Él puede curar a un alcohólico que tenga 30, 40 años de alcohólico, y puede sanarlo a uno que tenga unos pocos meses de alcohólico. Él puede liberar a un pervertido que tenga años de pervertido, y lo puede sanar y lo puede tocar. Cuando Él toca, tiene tanto poder para hacerlo y tanto amor para cambiar la vida de una persona. Pero la pregunta todavía sigue diciéndose y declarándose: ¿querrá el Señor sanarnos? ¿Querrá Jesús sanarnos? Aún cristianos todavía, aún cristianos, nos viene por la mente la duda: ¿qué habré hecho para que tenga este castigo? ¿Por qué tengo aquello? ¿Por qué tengo lo otro? Pero si soy cristiano, ¿por qué no me puedo sanar? En la Biblia hay algo interesante que está en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, creo que vayan ahí por favor a Colosenses capítulo 3 en el verso 16. Es la carta que escribe Pablo a la iglesia de Colosa, y le dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y todos repiten conmigo: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Una vez más repito: la palabra de Cristo, la palabra de Cristo, la palabra de Cristo more o habite en abundancia en nosotros, en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que habitar en nosotros? ¿Qué tiene que habitar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser? ¿Qué es lo que tiene que habitar? De la palabra. Eso es lo que tiene que abundar. Jesús dijo: al que más tiene, más se le dará, y al que poco tiene, lo poco que tiene se le quitará. ¡Wow! ¡Qué malo es el Señor! Son principios. Son principios. Cuando tú te llenas más de la palabra de Dios, te llenas más de la promesa de Dios, ¿qué sucede? Eso empezó diciendo la hermana María cuando estaba dirigiendo. Cuando yo me lleno más de las promesas de Dios, ¿sabe lo que sucede en el principio espiritual? Te dará más, se te dará más.
Y si tú tienes poco de las promesas de Dios, lo poco que tienes, si no tienes interés, lo poco te será quitado. No es que Dios te lo vaya a quitar, sino el mundo te lo roba. Las preocupaciones te lo roban, las enfermedades te lo roban, el diablo te lo roba. ¿Ves? Eso es lo que acontece. Entonces le está diciendo Pablo que debemos llenarnos. La palabra, las promesas de Cristo que deben hacer en nosotros, sobreabundar, que abunde, que abunde. Dile a tu hermano, la palabra de Cristo debe abundar en nosotros. No está hablando que abunde en nosotros las costumbres, las religiones, los ritos religiosos. No está hablando de eso. En el mundo, hermano, el mundo está lleno de ritos religiosos. Abundan, hermano, las fechas religiosas. Y la prensa dice, oh, qué cantidad, qué fervor, qué fe tan grande. Y tú mira, no es fe tan grande, es una religiosidad tan grande. Es religiosidad. Es prácticamente una fiebre religiosa, pero no es una fe de la que habla la Biblia, que Elías oró fervientemente porque él conocía la voluntad de Dios. Y Pablo le está diciendo que la palabra de Dios abunde en nosotros. ¿Por qué debe abundar la palabra de Dios? Quiero hablar un poco de la voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad es lo que alguien tiene a favor de otra persona. Y si ese algo es bueno, si ese algo es un buen deseo, un buen anhelo, busca tu bienestar, busca tu bien. Y esa es su naturaleza. Es como una madre cuando está embarazada. ¿Qué es lo que piensa cuando nazca su bebé? Dice, le daré lo que mis padres nunca me dieron. Le daré lo que mis padres nunca me dieron. Daré a este bebé cuando nazca. Yo nunca tuve una cuna, me criaron en una caja, me criaron en una batea plástica. Bueno, yo le compré una cuna de lo mejor. No iré al colegio que me mandaron, lo mandaré a un colegio mejor que sea. Le compraré la mejor ropa que tenga. Siempre buscamos porque esa es tu voluntad. Y nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y Pablo le está diciendo a aquella iglesia que la palabra, que la promesa de Dios abunden en nosotros. Que la palabra de Dios abunde en nosotros, en nuestras vidas. Ahora, eso no es todo. En el mismo Colosenses, en el capítulo 1, miren en el verso 9, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir para que sean llenos de ¿qué? Que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y la pregunta es, ¿por qué Dios quiere? ¿Por qué Dios quiere que nosotros nos llenemos de su voluntad? ¿Qué significa llenarse de su voluntad? De sus deseos de Dios, de sus planes de Dios, de los anhelos de Dios, de lo que Él quiere. Pero el mundo no sabe lo que Dios quiere. Entonces, como el mundo no sabe lo que Dios quiere, lo primero que hace, Dios me está castigando. Oh, Dios me quitó mi niño, me quitó mi hijo, me quitó mi esposo, me quitó mi padre, me quitó. Dios no quita, Dios da. Esa es su naturaleza de Dios, dar. Pero pastor, la Biblia dice que Dios le quitó a Job. Dios no le quitó nada a Job, Dios le daba, porque su naturaleza de Dios es dar. Todo repita conmigo, la naturaleza de Dios es dar. Una vez más, la naturaleza de Dios es dar. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es dar. Esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios no es quitar. ¿Sabes cuál es la naturaleza del diablo? Es quitarte lo que Dios te dio a ti. Esa es la naturaleza del diablo, porque él vino a matar, a robar, a destruir. Él vino a quitarte lo que Dios te dio. Dios te ha dado todo lo bueno, nos ha dado todo lo bueno, nos ha dado, pero él viene a quitarnos, a robárnoslo. Pero ¿cuándo nos roba? ¿Sabes cuándo nos roba? Cuando nosotros no conocemos la buena voluntad de Dios. En el Salmo 45, creo que vean el Salmo 45, lo pueden proyectar. Salmo 45, verso 1, dice que la palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. Que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Así está escrito. Y lo dice el salmista: rebose, abunde, ¿no? Se llene mi corazón con la palabra buena, ¿cierto? Rebosa mi corazón. ¿Qué rebosa en mi corazón? Palabra buena. ¿Qué es tu corazón? Tu corazón es tu espíritu.
Ahí debe llenarse, 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 llenarse. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua, ¿no?, se convierte como pluma de escribiente muy ligero. Eso significa que estoy tan lleno, tan lleno, tan lleno de la palabra de Dios, que cuando comienzo a orar, fluyo en la oración, fluyo en la oración. Pero cuando no estoy lleno de oración, estoy, gloria a Dios, aleluya, oh Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, no sé qué decir. Entonces comienzo a usar tantas muletillas porque no conozco la voluntad de Dios. No estoy lleno de la palabra de Dios. Quiero predicarle a alguien, pero solamente me trabo porque no conozco tanto la voluntad de Dios. Hay alguien enfermo y no puedo darle más palabras porque no conozco la voluntad de Dios. Una madre sufriendo, un padre sufriendo, jóvenes sufriendo, un pueblo sufriendo, pero no puedo darle porque no conozco la voluntad de Dios. Pero cuando me lleno de la voluntad de Dios y abro mi boca, se convierte como pluma de escribiente muy ligero. Oh, pastor, los salmos son maravillosos. Claro, porque él se llenaba tanto de la palabra de Dios. El salmista lo dijo, que soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, su fruto, dice, lo da siempre, y todas las cosas le saldrán bien. Miren, ¿han visto ustedes un árbol plantado junto a un río, junto a una acequia? Ese árbol siempre, siempre está dando fruto, siempre sus hojas están verdes. Es como el agua, cómo pasa. Y como dijo la hermana, el agua, cómo fluye. La palabra es como el agua. La palabra es como el agua. Está escrito en Efesios capítulo 5, verso 26. Es como el agua, por el lavamiento de la palabra, por el agua. Eso significa que cuando la mente está tan influenciada por este mundo, viene la palabra. Hable la palabra por la mañana. Una de las cosas que a mí me agrada es abrirla en la mañana. 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, abrir mi Biblia, estoy orando, hablo, y cómo me habla el Señor, y mi mente se abre. Y muchos dirán, pastor, qué lindo mensaje. Ven, tienes que hacer eso, llénate de la voluntad de Dios para que tu lengua se convierta como pluma de escribiente muy ligero. Y esto sucede. Ahora, quiero que vean esto. Quiero que vean Mateo capítulo 8. Todos en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Se acerca un hombre que estaba enfermo. Y yo creo que todos hemos pasado por ciertas enfermedades quizás. ¿Y cuántas cosas han venido a tu mente? He visitado los hospitales. Yo creo que me he visitado todos los hospitales de Lima. Diferentes hospitales he entrado a predicar. Sí, he entrado a los hospitales. Me iba a los hospitales, entraba y les predicaba y les hablaba. Y la gente estaba escuchando. Un día recuerdo de que entramos a Neoplásica cuando estaba en el centro de Lima, y estaba con la guitarra, y lo curioso que era la hora de salida, estaban despidiendo a todos. Y entramos con un grupo y le dije, el Señor nos manda, le dijimos al que estaba en el ascensor, el Señor nos manda porque tenemos que predicar arriba. No nos dijo nada. Subimos. Solamente le dije, Espíritu Santo, por favor, guíanos a dónde debemos ir. Fuimos específicamente a un piso, y cuando entramos a ese piso nos dirigimos a una habitación. Había una persona que estaba ahí, llena de llagas como Job, desde su cabeza hasta las plantas de los pies. Solamente estaba cubierto con una sábana y la cama estaba llena de sangre. ¿Sabe lo que nos dijo? Llorando dijo, tú no sabes cuánto le he pedido a Dios que venga alguien que me predique la palabra. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, yo soy cristiano, pero me aparté del Señor. Me aparté y mire cómo estoy acá. Y le he llorado a Dios, mándame, Señor. Algo sucedió mientras estábamos caminando por la calle. No íbamos a entrar en ese hospital. Veníamos de predicar de un parque, pero algo nos dijo, suban al hospital, vayan a tal piso. Y fuimos a ese piso. Ese hombre llorando se reconcilió con el Señor. Y él pensaba, a pesar de ser cristiano, que Dios lo estaba castigando. Mas Dios no castiga a nadie. Quizás lo mucho que me estén escuchando en este momento, porque estamos saliendo al aire, salimos a diferentes países, dirán, ese pastor está hablando barbaridades, está equivocado, no ha leído la Biblia. No, he estudiado para poder predicar con tanta libertad. Y no solamente lo he estudiado, he experimentado la gracia, el amor, la misericordia que Dios tiene a favor de nosotros, para poder declarar, para poder predicar. Miren, capítulo 8 de Mateo dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Repita conmigo, descendió Jesús del monte.
Una vez más, Jesús descendió del monte. Y perdóneme si los ofendo. Perdóneme si los ofendo. Jesús no hacía oraciones ahí. Jesús hacía oraciones en el monte. Jesús hacía oraciones en un lugar cerrado, en un lugar, hermano, donde no los vean. Sube a tu cuarto, a tu aposento, cierra tu puerta y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en lo público. Especialmente a mí no me gusta estar orando en las calles. No me gusta. Prefiero hacerlo en mi casa. Para que la gente no me vea como Jesús le dijo a los fariseos, que hacen orando en las calles, para que la gente lo vea. No me gusta orar en las calles. Tuve que aprenderlo, me dolió cuando me lo dijeron. ¿De dónde venía Jesús? ¿De dónde bajaba Jesús? Vean su Biblia. Del monte. Venía del monte que porque vivía en el monte. No, venía del monte porque él oraba en el monte. Él oraba, pasaba tiempo orando. Pasaba un buen tiempo orando. ¿Oras por la mañana? Estás libre de que cualquier plaga que venga, cualquier enfermedad que venga y pueda tocar a tu familia. ¿Estás preparado para poner manos? ¿Estás preparado para poder ver un milagro? ¿Sabe lo que dijo el salmista? Hubiese yo desmayado, repite conmigo, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿Dónde se ve la bondad de Dios? O repite conmigo, la bondad de Dios se ve aquí, en mi familia, en la tierra. Ahí se ve la bondad de Dios. Cuando me vaya al cielo. No, es aquí, en la tierra. Aquí se ve la bondad de Dios. ¿Sabe lo que dijo Jesús cuando enseñó la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Repita conmigo, venga a nosotros tu reino. Una vez más, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, tu reino, tu reino. Establécelo, Señor. Y cuando el reino viene, el reino trae libertad. El reino trae bendiciones. Dice en la Escritura que los valientes arrebatan. Repite conmigo, los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Ves? La fe es violenta. La fe no es pasiva. Algún día me sanaré. No, es hoy. Hoy lo tomo, hoy lo disfruto, hoy lo declaro. Hoy digo que el Señor me sanó, me liberó, que Él lo hizo, Él me perdonó. Si alguien me pregunta y si alguien me dice, pastor, ¿qué hizo en el pasado? Yo le digo, ¿sabes qué? Estoy perdonado. Sí, pero se acuerda, estoy perdonado. No lo recuerdo, porque si Dios no se acuerda, menos debemos acordarnos nosotros. Y él viene y le dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí que vino un leproso y se postró ante él y le hizo una pregunta. Señor, ¿quieres sanarme? Señor, ¿quieres liberarme? Cambiemos este leproso como una persona, un santero, un hechicero, un corrupto, un adúltero, un fornicario, un adicto a la droga, al alcohol. Uno que está atrapado en la pornografía. Viene y le pregunta, Señor, ¿quieres sanarme? Señor, ¿quieres liberarme? Señor, ¿quieres hacerlo? Es una pregunta que le está haciendo. Cuando hay muchas interrogantes, entonces surge una pregunta. Todo repita conmigo, cuando hay muchas interrogantes, surge una pregunta. Y cuando la pregunta es absuelta, entonces las interrogantes se van. Y cuando las interrogantes se van por causa de una respuesta que te habla una verdad, entonces el camino está listo, abierto, para que la persona reciba un milagro de parte de Dios. Para que recibas un tremendo y poderoso milagro de Dios. Extendió su mano Jesús, pero le vuelvo a repetir, Señor, ¿quieres sanarme? Todos repitan conmigo y miren al cielo y digan, Señor, ¿quieres sanarme? Ahora digan, Señor, ¿quieres liberar a mi hijo? ¿Quieres liberar a mi esposo de la droga, del alcohol, de la maldad? ¿Quieres sacarlo de aquello? Ustedes le preguntan. Quizás muchos van a la oración y dicen, Señor, ¿quieres sacar a mi hija de ese problema? ¿Quieres sacar a mi hijo de ese problema? ¿Quieres sacar a mi esposa de la enfermedad? ¿A mi esposo de la enfermedad? ¿Quieres sacar a mi hijo de la droga? ¿Quieres sacarlo? ¿Quieres sacar a mi esposo de la violencia? ¿Quieres sacarlo? ¿Qué crees que te va a responder el Señor? Miren su Biblia. ¿Qué creen que Dios le va a responder?
¿Qué le va a responder? Y todos digan, sí quiero. ¿Cómo lo dice el Señor del cielo? Sí quiero, sí quiero, sí quiero salvar a tu hijo, quiero salvar a tu hija, quiero levantar a tu papá, quiero levantar a tu mamá. Sí quiero. Si quiere, si quiere, si quiere. Señor, ¿quiere sacarme de este problema? Sí quiero. Señor, mira, estoy ahogándome en los problemas económicos. Sí, quiero levantarte. Señor, estoy gastando tanto en medicina. Sí, quiero levantarte. Quiero sacarte de ahí. Siempre quiere, siempre. ¿Me están entendiendo? Si me estás entendiendo, da un fuerte amén. Entonces, si quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Miren, al instante la lepra desapareció. A unas interrogantes, a muchas interrogantes, siempre una pregunta. Señor, ¿quieres sanarme? El Señor te va a decir, sí quiero. Entonces, ¿cómo debo orar? Señor, gracias, porque yo sé que tú quieres. Tú quieres que las cosas marchen bien. Tú quieres que mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo estén sanos. ¿Por qué quiere? Porque antes que vaya a la cruz, Él ya estaba sanando. El diablo no había sido vencido todavía. Pero sin embargo Jesús ya estaba haciendo milagros, liberaciones. Miren. Yo no sé por qué ese hombre se volvió loco y tantos años como loco. ¿Cuál era su dormitorio? Una cueva, un sepulcro. Se golpeaba, estaba encadenado, era violento. Para que sea encadenado era violento. Y yo no sé por qué se volvió loco. Quizás la esposa lo dejó. No lo sé. Quizás se golpeó, no lo sé. No sé por qué se volvió loco. No lo sé. Yo lo único que sé, que Jesús lo salvó. Y ese hombre le siguió. Quisiera hablarte de algo y quiero terminar rápido con Juan 5:6. Juan capítulo 5, verso 6. En Juan capítulo 5, en el verso 6, habla de otra persona que está enferma. Pero el asunto aquí es diferente. En el primer caso es que el que estaba con lepra le preguntó a Jesús, Señor, ¿quieres sanarme? Él le preguntó, el leproso, el enfermo le preguntó a Jesús. Y Jesús le dijo, sí quiero. Ahora la cosa cambia. Juan capítulo 5 habla de un paralítico. Verso 6. Verso 5. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38 años. Repítalo, 38 años. 38 años enfermo, 38 años paralítico, 38 años postrado ahí al lado de una pileta. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le hizo una pregunta. Jesús ahora le pregunta al paralítico. Jesús le está preguntando ahora al paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? La historia es de que ese paralítico le responde así, mira, le dice, Señor, le respondió el enfermo, el paralítico, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 38 años. La Biblia dice de que en ese estanque un ángel bajaba una vez al año y revoloteaba el agua. Y cuando las aguas eran revoloteadas, entonces el que llegase primero al estanque y se metía al estanque, quedaba sano. 38 años, imagínense a ese hombre durmiendo al lado del estanque para que cuando el estanque bajase el ángel y revoloteara las aguas, se metiera. Pero cada vez que se quedaba ahí no sucedía nada. Quizás sucedía cuando se iba a comer, cuando iba a hacer sus necesidades, y cuando llegaba otro ya se había metido. 38 años sufriendo, padeciendo. Ahora Jesús le pregunta, te pregunta y te dice, ¿tú quieres ser sanado? Pero el médico dice, los análisis dicen, y ellos dicen, aquello dice, la ciencia dice. No importa lo que te digan. Él te hace una pregunta, ¿quieres ser sanado? Su autocompasión se levantó primero. Pero Jesús le está diciendo, ¿quieres ser libre? Una vez escuché un testimonio. Era gente millonaria. Millonarios. Tenían tanto dinero. Un hijo drogadicto, de buen parecer, buena posición económica. Había llegado a las consecuencias extremas. ¿Y sabe lo que le dijo la ciencia médica?
¿Saben lo que le dijeron a los padres? Los padres lloraban y decían, no podemos más con ese muchacho. Todos los días se droga, se droga, se droga. ¿Qué podemos hacer? Y los médicos le dijeron, ¿sabes qué? Hay que matarle un nervio en el cerebro. Y cuando le maten ese nervio en el cerebro, le va a quitar el deseo de consumir. ¿Y cuáles son las consecuencias? Su hijo ya no va a consumir más droga. ¿Pero qué? ¿Cómo va a quedar? Dígame la verdad, doctor. No le maten ese nervio. Su hijo quedará como un idiota. ¿Lo quiere como un idiota o como un drogadicto? Ellos dijeron, lo queríamos como un idiota en casa, pero ya no como un drogadicto. Pero si hubiese conocido a Jesús, Jesús lo hubiese dicho, hoy, déjame que quiero empezar en tu vida. Amén. Él quiere empezar en tu vida. Él quiere hacer el milagro. Ojos cerrados, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Jesús. Gracias, precioso Jesús. A los que están escuchando, a los que están viendo este canal, si tú le preguntases a Jesús en este momento y le dijeras, Señor, ¿quiere sanarme? Y quizás tú digas, tengo 40 años enfermo, 30, 20, 15, 20 años enfermos. Extiende tu fe, porque Él te va a responder, y porque ya lo dijo hace más de 2000 años. Sí, yo quiero sanarte, porque esa es la voluntad del Padre, ser sanado. Sé sano en este momento. Cual sea tu enfermedad, sé sano. Extiende tu fe y toca. Toca la cruz, toca a aquel que murió en la cruz. Tócalo, diciéndole, sáname, Señor, aquí estoy. Sáname. Le preguntas, ¿quieres liberar a mi hijo de la droga, del alcohol, de la prostitución, a mi hija? El Señor te dirá, sí, yo quiero liberarlos. Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere hacerlo. Cree en Él. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Y tú me digas, yo tengo a Jesús. No estoy hablando de un cuadro cuán grande que sea, con marco de oro, de plata, de madera. No estamos hablando de eso. La Biblia dice que Jesús, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo tiempo, en todo lugar, que se arrepientan. Sencillamente dile, me arrepiento de mi pecado. Pequé por ignorancia y otros por rebeldía. Igual el amor de Dios es el mismo. Pídele perdón, dile, lávame con tu sangre y seré limpio. Dile, te abro mi corazón y sé que si es que vienes a mi vida, seré nueva criatura, seré salvo, seré sano, libre de todo mal. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tocar también aquí en la audiencia. Yo sé que tienes que hacer algo y seguirás haciendo algo maravilloso en Jesús. Amén y amén.